Apertura total de la economía con un mundo cerrado. Tasas de interés altas y salarios bajos genera un poder de destrucción jamás visto. Muy superior al de Martínez de Oz, Cavallo o Macri. ¿Por qué es muy superior? Hay que entender que este proceso de apertura con dólar muy bajo es mucho más dañino que los anteriores porque China nunca fue tan potente como es hoy. Nunca tuvo la capacidad de producción a precios tan bajos como es hoy. Y porque el mundo vive en medio de una guerra de aranceles a las importaciones impulsado por Trump. En 2025, 8 de cada 10 neumáticos que se consumieron en el país fueron importados. 6 de cada 10 eran chinos. La importación de línea blanca, heladeras, lavarropas, en 2025, en solo un año, creció 220%. La importación de maquinaria agrícola creció 120%. La de autos creció 56%, la de juguetes 90%, la de calzado 80%, la de textiles 70%, la de fideos secos, trigo, ¿sí, muchachos? Trigo, creció 170% la importación. La de lácteos, el granero del mundo, creció 95%. Solo en febrero cerró FATE. Pati, la gran hamburguesa argentina, suspendió a 450 personas. Stellantis suspendió la producción de Peugeot y Citroën. Lácteos Verónica paralizó sus 3 plantas, afectando a 600 trabajadores. Marengo, la empresa de golosinas que había lanzado un producto llamado No hay plata, se fundió. Granja Tres Arroyos ofreció una salida a 450 trabajadores en marzo. La Anónima, la cadena de supermercados, está al borde de la quiebra. Cerveza Corona, por la caída del consumo, prevé echar a la mitad de sus trabajadores. La Paila, bajó la persiana. A la larga cola de quiebras y despidos hay que sumarle la cantidad colosal de cheques rechazados, que se multiplicaron por 4. Por 4. Las empresas están dejando de pagar impuestos. Las provincias no están pudiendo cumplir sus obligaciones. Las automotrices ya analizan irse del país. Trabajan al 35% de su capacidad instalada. La suba de la morosidad tan grande empieza a sembrar dudas sobre la solidez del sistema financiero. La crisis entró en un efecto dominó, se espiralizó, tomó velocidad, está teniendo un crecimiento exponencial. Cadena de pagos y estamos ante un maremoto de quiebras. La variable de ajuste es el empleo. La gente lo pierde y sale corriendo a Pedido Ya o a Uber. Hay tanta oferta de eso que después el algoritmo hace que te salga 2 mangos y los tipos se cagan de hambre. En los 90 eran los parripollos y las canchas de pádel. Pero estos tipos no viven como los dueños de la cancha de pádel de los 90. Viven como los cartoneros de 2001. Solo en 2025 el empleo en aplicaciones creció 250%, con un consumo deprimido. Es decir que, aunque la encuesta de hogares dice que tienen trabajo, viven en la miseria. La reforma laboral, con su gigantesca transferencia de recursos, consolida y acelera el proceso. Con esta reforma recesiva sobre una actividad ya deprimida y amplios sectores económicos ya con problemas de solvencia, Milei se arriesga a pasar de la recesión a la depresión económica, que es una caída más profunda y más extendida. La profundización de la recesión y la espiralización de los despidos va a generar un conflicto social permanente que no lo va a poder disimular ni Majul. Su amigo Trump acaba de recibir un golpe formidable porque la Corte Suprema, que él esperaba que lo apoyara en hacer trampa en las elecciones, en quedarse a pesar de que se cumpliera su mandato, le acaba de decir que no va a cumplir cualquiera de sus caprichos. Trump es menos poderoso hoy que la semana pasada y como mínimo empieza a ser un patorrengo. Mide aún bien porque no tiene nadie enfrente. Cristina ya no es la líder y está callada. Kicillof ya no puede esgrimir el argumento de que Cristina obtura su crecimiento, pero igual no se empodera, no termina de convertirse en jefe de la oposición. Habrá que analizar por qué ocurre este fenómeno.
pero no es el jefe, porque no los manda, porque no le obedecen. Luego de sacarse varias fotos con la CGT, la Central Obrera negoció lo suyo y dejó solo a los trabajadores en el Congreso. Está mala la performance de CGT, que le está creciendo una CGTita al lado. Se creó el Frente Sindical Unidos con Daniel Jofra, que yo sepa no es peronista. Tampoco siguen a Kicillof los gobernadores Jalil, Jaldo, San, Yarlora. Por si no se entiende, mientras Caputo le dijo a Jaldo, vos da quórum y votame todo a favor. Le dijo a Jalul, vos da quórum y que se vayan después. Le dijo a Yarlora, no vengas. Bueno, no había del otro lado nadie hablando con esos tipos. O si lo habló, no le dan bola. Es decir, la reforma laboral dejó claro que el peronismo no tiene jefe. Axel sin duda es el que más mide. Jefe del peronismo no es. Entonces el peronismo no tiene jefe y pierde batallas como un ejército sin comandante. Es tan pero tan pobre la performance del peronismo que no dio a conocer públicamente un proyecto alternativo a la reforma laboral. ¿Cómo vas a elegir entre dos opciones si la otra opción no existe? No te ofrece nada. Sin jefe y sin propuesta, Milei, como dije a mitad del año pasado, no tiene contra quién perder. Existe incluso el peligro de que termine perdiendo contra alguien peor que él. La población aparece indefensa ante una banda de estúpidos crueles. La decadencia es moral y es cognitiva. El diputado José Núñez, escúchenlo la estupidez que dijo, pero no lo puedo ni explicar, lo explico después, mírenlo. Cerró, le nombro Essen, la fábrica de ollas, que está desde cuándo, desde hace como 50 años haciendo las mejores ollas de la Argentina, que toda la familia quería tener una Essen. Bueno, gobierno la rompió. Pero de nuevo, no, por favor, no, sí. No, te voy a explicar por qué, porque la gente ahora se pasa a las freidoras de aire, hay otra tendencia de consumo. Es un idiota. No. Yo entiendo que no sepas cocinar, cállate la boca. No es joda, es un idiota. Aparece Franchín diciendo que los monotributistas son trabajadores registrados para defender a Milei. Mírala. Yo no creo que todos los trabajadores vayan a estar registrados. No los obliga. Hoy está el tema del colaborador, también. ¿Qué es eso? ¿Qué es el tema del colaborador? Hoy un monotributista puede contratar hasta 3 personas en ese régimen de contratación de monotributistas. O sea, un monotributista contrata a otros 3 monotributistas sin estar en relación de dependencia. ¿No? Exactamente, lo que dice Branca. Sí. Sí, exactamente, tal cual. Pero perdón la ignorancia, te pregunto como abogada laboralista. Sí. ¿Un monotributista no está regularizado? Sí, no está en la informalidad. No, sos monotributista. No. Pero no estás en la informalidad. No, dan ganas de valerse en un rincón. El futuro de este país está en manos de Virginia Gallardo, Karen Recha, Lilia Lemoyne, la narcodiputada, Tronco, la Pepona y Milei. Decía un tuit, Argentina se convirtió en un panel de Crónica TV los sábados a las 16 horas. Estos tipos gobiernan. La Universidad Torcuato Di Tella hace un pronóstico en donde según cómo dé, después viene una recesión o no. Le acierta siempre. Los tipos están diciendo que hay 99% de que venga una recesión. Sobre una recesión que ya existe. Milei hace 3 años que está en recesión. Ahora, cuando a la vez se rompe la cadena de pagos, cuando el 12% de los créditos están en mora y el 9,3% la tarjeta de crédito, y en el bolichito de Galperín el 24%, yo me pregunto, Galperín, ¿cómo vas a devolver los depósitos si 1 de cada 4 no te devuelven la guita? Porque no tiene garantía el central. Eso lo que te está diciendo es que cambió la velocidad de la crisis. La ruptura de la cadena de pagos terminan en quiebras. Además, el endeudamiento familiar cambió. No es el mismo, no es para comprar un auto, para comprar una cocina, es para morfar. Es decir, la gente, cuando llegó el gobierno, algunos tenían unos ahorritos. Primero se lo comieron, después pidieron plata prestada y ahora no la pueden pagar. Es obvio, si siempre te falta plata, alguna vez vas a entrar en ese lugar. Estamos en ese momento. El sistema financiero no puede funcionar mucho tiempo con este nivel de morosidad. Está al nivel de la pandemia, pero no de cualquier momento de la pandemia. Los primeros 3 meses, cuando el PBI había caído 35%. Estás ante una sociedad exhausta,
ante empresas que están rotas. Fíjate este tuit que lo mostré hace un rato, pero lo quiero volver a mostrar. Farmacéuticos advirtieron que hay riesgo de desabastecimiento de medicamentos en todo el país por atraso en los pagos de obras sociales. Van a faltar remedios. Vasito de Starbucks va a haber, quédate tranquilo. Duerman tranquilo. Remedios, muchachos, cuando se rompe la cadena de pago, falta todo. Porque hay un momento en que el proveedor no te entrega. ¿Sí? Ahora, en este contexto, vos podés decir, bueno, se va a frenar acá. Mirá, volvió a subir la carne. Vos decís, ¿pero no había subido la semana pasada? Sí. Subió de nuevo. Sube todas las semanas. Cuando vos sacás la cuenta del precio ahora, 5.900 del kilo vivo, eso lo tenés que multiplicar por 4. Y eso te da, una vez multiplicado por 4, te da el precio de la milanesa, que es el precio promedio del ganado cuando está puesto en la carnicería. Es decir, 24.000 pesos el kilo de milanesa, no la más cara, la de nalga o la de cuadrada, ¿sí? Después cuando vas a comer un bife cuadril es más caro, o la misma milanesa de precio más caro. O sea, ¿quién puede pagar 30 lucas un kilo de carne? Unos churrascos. La semana pasada aumentaron los colectivos. Y la semana que viene aumentan de nuevo. ¿Entienden que estamos en una espiral recesiva que crece de manera exponencial y expulsa gente? Ahora importan pollos y la granja Tres Arroyos se rompió. Decía Infobae, preocupa la caída de ventas de autos 0 kilómetros y se espera un derrumbe interanual de 25%. No dan los datos ahora, dejaron de dar los datos de las ventas, entonces las empresas automotrices están a ciegas y va pasando el mes y no saben cuánto vendieron, no saben cómo producir. En ese contexto, los tipos meten esta reforma laboral. A ver, lo que vas a escuchar por ahí es que esto se hizo porque había, ellos dicen 50% de trabajo en negro, hay 44, ellos lo subieron de 40 a 44, que es para que esos entren. Hablé con 2 abogados laboralistas el fin de semana para comprender bien, porque yo leía y no termino de entender, ¿no? Ustedes recuerden que cuando hicieron la primera reforma laboral, le sacaron las multas por trabajo en negro. Entonces se convirtió en un delito sin pena. Podías tener trabajador en negro, si te agarraban, la pagabas y ya está. Ahora, los tipos modifican el artículo 23. ¿Qué decía el artículo 23? Mirá, por más que vos le hagas al tipo que facture, que aparezca como monotributista, si el tipo va todos los días, se queda 8 horas ahí, hace lo mismo, cumple tus órdenes, la realidad demuestra que era empleado tuyo. Entonces la factura te la metes en el culo, el tipo era empleado tuyo, y vos le tenés que pagar lo que te debe. Eso se cambió ahora. Y no prima más la realidad. Prima lo formal. ¿Qué es lo formal? La factura del monotributista. Entonces, por más que vayas todos los días, dura 20 años, 8 horas, y cumplan las órdenes de ella, hagan todo. La factura, el engaño, mata todo. Entonces ahora no es un delito sin pena, es un delito sin nada. Como vas al banco, cuando sacaron las multas ibas al banco, robabas, te agarraba la policía, devolvías la plata y te ibas a tu casa. No había pena, era un delito sin pena. Ahora no tenés que devolverla, porque no hay forma de probar que eras un empleado negro. Por lo tanto, lo que va a pasar, como la economía funciona por incentivos, es que la mayor cantidad de empresarios va a querer tener trabajadores en negro, si no tiene ningún peligro, si el tipo jamás va a poder demostrar que era trabajador de él. Ahora, yo voy a decir una cosa, y no es que lo haga para terminar con mejores ánimos. Por algún lado la presión revienta. Se acaba de conformar un nuevo frente gremial con más de 100 sindicatos que está anunciando un paro de 36 horas y un plan de lucha para seguir, después 24, después 32. Es decir, haber arreglado con la CGT, con los Jalil de la vida y qué sé yo, no soluciona la cosa si la gente está cagada de hambre. Entonces emergen nuevos liderazgos, qué bueno que emerjan nuevos liderazgos, que van a ir a hacerse cargo de esas demandas que vos estás teniendo. Es decir, todo esto que acabo de mencionar no es un lamento que no sirve para nada, es la razón por la que surgen nuevos emergentes gremiales y políticas que van a dar esta pelea. Siempre va a haber alguien que dé la pelea. Majul no va a convencer a Jofra de que la gente se cague de hambre. Es así. Es así. Entonces hay que estar atento a quiénes son los nuevos líderes. Y ojo, no se puede ser líder sin potencia. Hay que tener
potencia. Si no te pasa por arriba cualquiera, si no te gana Dante Gebel, pasa por otro lado. Y digamos las cosas como son. Hoy, el salario mínimo debería ser de 1,5 millones de pesos. Empecemos a decirlo. Hoy la gente, en vez de trabajar más horas, debería trabajar 4 o 5 horas. Porque ya ahora, en 18 meses, se anuncia que van a desaparecer los trabajos administrativos, porque lo van a hacer la inteligencia artificial. Entonces tienen que aparecer emergentes, gremiales, políticos, que digan las cosas con toda la... Si vos decís, esta reforma laboral yo asumo el primer día y la voy a anular, pues salís en todos los diarios, están todos hablando de vos. ¿A favor o en contra? Si vos decís, si yo gano el sueldo mínimo va a ser 1,5 millones de pesos, bueno, te van a decir populista lo que sea, pero van a estar discutiendo todo sobre vos. Porque si no desaparecés. Y nadie quiere a alguien que no tiene la potencia para poner las cosas sobre la mesa, para hacerse lugar, para hacerse oír en el medio del tumulto y del ruido. Bueno, aparecen algunos, como el Cachorro Godoy, como Yasky, como todo este grupo que está conformando, con mezcla de privados y estatales, que sí saben hacerse oír. Entonces, vos que estás en tu casa y te afligís por la situación que acabo de narrar, bueno, hay gente que está surgiendo para luchar. Siempre hay alguien que va a defender tus intereses. Buenos días, ¿cómo están? Hola. Ese escenario le tenés que sumar que la inflación tiene una tendencia ascendente. La estrategia de decisión de Javier Milei fracasó en forma estrepitosa. Sé que decir esto de esta forma tan tajante dentro de Cuba parece que entre hasta heterodoxo, que te dice, sí, hay estabilidad. Che, no sé cómo la estabilidad si vos tenés una tasa de inflación a 5 en mayo, en enero fue del 2,9, o sea que te aumentó casi un 100%. O sea que se con tendencia ascendente. Vos mencionando lo de transporte, no sé si le llegó la factura de luz, llegó la factura de luz y todo lo que es a nivel de gastos, de servicios, más el precio de los alimentos, que también están subiendo. Hay una inflación inercial que no la va a frenar. Sí, en serio, la gente no puede comer más carne, ya está. Con el aumento de la carne, ¿qué estás diciendo? Pero no es solo la carne. Este precio todavía no llegó a la carnicería porque es el precio de Liniers, qué sé yo, pero la semana que viene vas a pagar eso. Yo digo la milanesa, sabés que yo tuve carnicería. También carnicería. Es el precio promedio, ¿viste? De la media res. Promedio quiere decir que hay un montón que sale. La mayoría de los bifes salen más caros, la milanesa de pelleto sale más caro, el cuadril sale más caro, qué sé yo. Todo eso sale 30.000 pesos. Y la semana que viene va a valer más. Ese es el problema. En el sector, Roberto, dicen que faltan todavía 2 años de crecimiento del precio. Claro. Porque los márgenes. Están reteniendo vientres, además, para hacer ganado más gordo. Y porque si pueden sacar cada kilo que producen, entonces lo que dejen acá lo van a querer vender al mismo precio que afuera. Claro, es lineal eso. Y aumentar la producción tarda 4 años, entonces por lo menos 3, 4 años para que haya más carne. Si la gente no puede pagar el colectivo y no puede comer carne, va a haber quilombo. No sé cómo se va a manifestar, quién lo va a canalizar, si alguien lo va a canalizar. Bueno, eso lo comentábamos un poco al final de la semana pasada y lo escribí también en el fin de semana en el Destape. En la medida que el gobierno siga avanzando tanto con el deterioro de la vida cotidiana como con el aparato represivo y que en la oposición no aparezca una alternativa política y en algún momento el conflicto por algún lado va a terminar saliendo. No voy a repetir lo de Freud porque ya lo dije 2 veces. Sí, para mí hay una cuestión importante porque por ahí nos centramos en la carne que pesa mucho en el indicador y que llama la atención también, ¿no? Los aumentos significativos también durante el verano, que era como el momento que solía estar estable. Pero en realidad hay un aumento generalizado en todo lo que es alimentos y de hecho cualquier persona que haya ido al supermercado en estos últimos días se dio cuenta de que los precios se movieron. Entonces en todos los casos tenés precios para arriba, tu sueldo que se mantuvo con esa idea de una inflación que iba a llegar al 1%, por lo tanto las paritarias del año pasado cerraron cerca de ese 1% y hay una caída en todos los salarios, los públicos, los privados, los informales. Entonces, bueno, es un 2026 donde el poder adquisitivo claramente se cayó y no pareciera ser importante para el gobierno tampoco levantar ese número. Che, ahí desde el viernes
pusimos el número porque saben que despiden a una persona cada 4 minutos. Entonces, empezó el viernes y lo vamos a dejar así. Cada 4 minutos suena un timbre en el destape y te dice que despidieron a otro argentino. Esto, que es cada 4 minutos, seguramente se va a ir acelerando. Hoy por hoy, desde que lo pusimos el otro día, despidieron a 1086 argentinos. Yo entiendo que vos debes estar pensando, yo no trabajo en FATE, ¿qué problema hay? Pero como explicó el filósofo contemporáneo Alejandro Dolina, esos muchachos de FATE consumían otras cosas y es muy factible que alguna de las cosas que vos vendas la consuman los muchachos de FATE que hoy no tienen trabajo. Entonces ya lo escuchamos 20 veces. No, porque la cubierta, no, si sos ineficiente, ¿qué ineficiente? ¿Cómo podés competir con China? ¿Cómo podés? La fábrica de cubiertas de China es más grande que todo el partido de San Fernando en donde habita en la calle Blanco Encalada, FATE. ¿Sí? Vos no podés competir con esos tipos que tienen la electricidad subsidiada, el gas, el salario, todo, qué sé yo. Nos van a hacer desaparecer. Estaba viendo, viste, lo del café, que pagué 3.800 pesos un café en Roma, y lo pagaste caro. Podés tomar por 2.000 pesos un café en Roma. Un euro. Bueno, un euro, claro. Y tiene que ver también con la apreciación del peso de los últimos días. Yo tengo la placa 6, este gráfico de Salvador Vitelli, que me pareció que marca bien dónde está el dólar hoy, en términos de, bueno, estamos viviendo una baja del dólar, porque el dólar está débil a nivel internacional, porque hay endeudamiento de las empresas, porque hay cierta liquidación del agro, y el dólar está ahí en los 1.400 pesos. Es muy bueno ese gráfico. No, lo vi. No, al revés, lo había visto. Estaba además tratando de estirar para que aparezca, que es muy bueno porque marca cómo se atrasó el tipo de cambio en estos meses. Exacto. Se parece un electrocardiograma, ¿no? Pero un electrocardiograma que iba para arriba y que en el último tiempo, bueno, está muy cerca de esa barra que nos lleva al dólar de 2017, 2018, justo antes de que empezaran todas las corridas cambiarias en el gobierno de Mauricio Macri. Esto en la antesala de lo que va a ser la cosecha gruesa. Entonces hay preguntas en relación a cuánto tiempo se puede sostener este dólar tan barato en un escenario inflacionario y en un escenario recesivo para la Argentina. Digamos, ¿para qué tendríamos este dólar de 1.400 pesos? Claro, el escenario que el oficialismo dice y que tiene la forma de compensarlo es que en la comparación con el 2017 o en otros periodos no estaba el superávit energético. O sea que este esquema económico de atraso cambiario se ve beneficiado por una política de Estado que comenzó Cristina Fernández Kirchner, que fue la estatización de YPF junto con el desarrollo de Vaca Muerta. Entonces vos ves el superávit comercial de enero y poquito más del 30% de ese superávit comercial está dado por el superávit energético. Entonces ese superávit energético, ¿qué es? Es Vaca Muerta. Y que a la vez, en línea con lo que mencionaba Roberto, que tenés esta inflación, o sea, una recesión. En una recesión, unas variables que disminuye, ¿cuál es? Las importaciones. Entonces ahí es donde te aparece que pese al atraso cambiario, seguís teniendo superávit comercial y a la vez ingreso de dólares. Claro. El tema es el combo explosivo de eso, porque vos tenés un dólar a 1.400 y profundiza la recesión porque vos estás importando bienes terminados, no es que estás importando insumos para producir. Entonces es un círculo vicioso en pos de tener un dólar atrasado que a su vez te va carcomiendo tu matriz productiva. ¿Cómo termina esto? No sé, porque no todos podemos ser Uber y pedido ya. No, y que además lo que tenés hoy con el tema del dólar atrasado es que le sumás la pata financiera, que es la de los carry trade. Claro. Entonces dice, bueno, tienen el dólar, ellos quieren utilizar el dólar como ancla antiinflacionaria que no le está funcionando en toda su dimensión, porque no es que está bajando la tasa de inflación, como lo mencionábamos, tiene un nivel inercial que te lleva a pisos por lo pronto del 3%, con el nuevo indicador también, cuando hablamos de la tasa de inflación, hay que decir que es algo que está totalmente desactualizado. Tampoco le está funcionando, porque este es uno de los puntos centrales que Caputo jugó para este primer bimestre, para tratar de bajar la tasa de inflación, y no lo logra. Ahora, yo me preguntaba si estos tipos son capaces de sostener el dólar, entonces nunca le va a explotar la cosa. Ahora,
si se rompe la cadena de pagos y un día te falta el remedio, otro día te faltan cubiertos, qué sé yo, bueno, ahí tenés un problemón. Y si ellos no escuchan, o sea, no hacen nada al respecto. La crisis de diciembre de 2001 no es por hacer paralelismos, pero no necesitó. Bueno, que pero se quedaron con los depósitos. Bueno. Ese no es un problema que tengamos hoy. Se quedaron con los depósitos, pero también se venían de 3 años de una recesión brutal. Sí. Y estamos entrando en el tercer año de una recesión brutal. Pero el problema se armó cuando la gente fue a buscarlo a Plaza Fidel. Claro, está claro, pero ese fue el chispazo. A lo que voy es que las condiciones que se están generando ahora recuerdan mucho, no los primeros 3 años de Menem, los últimos. A mí lo que me llama la atención es que ellos cambiaron la composición social de su electorado, ¿no? Pasaron de una mezcla de pobres y clase media, aparentemente se quedaron con la clase media. Y a la que peor le va es a la clase media, porque los más pobres, no digo que les va bien, digo, están bien atendidos respecto al gobierno de Alberto, porque tiene una asignación universal más alta y tiene un plan alimentar más alto y más extendido, ¿no? Entonces, están golpeando a su propio electorado, no sé, me llama la atención. Aparece factor ideológico ahí también, ¿no? Que es un poco lo mismo que pasaba con Macri, esto de a veces los sectores más golpeados por un proyecto político-económico, son los que más adhesión tienen justamente por lo ideológico. Acá sí, efectivamente, hubo un cambio del perfil ideológico y del perfil político que tenían, o social por lo menos, que tenía el electorado de La Libertad Avanza, de esa cosa medio variada que había en el momento en que fueron electos en 2023 a hoy. Si vos ves los datos de las últimas elecciones geográficamente, ves que hay un traslado casi total de lo que era el viejo voto pro. Claro. Con lo cual el traslado es ideológico. Hoy Milei representa el antiperonismo. Eso es lo que esa clase media está eligiendo, mucho más que la adhesión ideológica al proyecto político de Milei. Es bueno el tema, porque ahí entramos en lo que pasó la semana pasada, ¿no? O sea, que el peronismo... Ahora Sanz le dice a Cristina que no le maneje el peronismo y él vota con Milei. Bueno, pero ¿qué es el peronismo PJ, ahora? Sáenz es del PJ, la verdad no sé, estuvo en el PJ. Bueno, son esos provinciales que si va siempre, si apoya siempre al candidato peronista, se lo considera que adscribe al peronismo. Como pero Zamora. Claro. Pero el caso de Zamora con otra perspectiva, por lo menos hoy. Sí, claro, pero Zamora no le dice que... El tema es la identidad, o sea... Cuando no explotan las cosas, el presidente llega a su mandato y hay que elegir. Elegir es que haya como mínimo 2 opciones. La otra opción pierde nitidez con este tipo de actitudes, que donde vos decís, bueno, ¿y qué es el peronismo? Y mira, Roberto, perdón, pero el caso de Salta es muy gráfico. Tenés a Sáenz, que es de derecha y está alineado con el gobierno. Su oposición es La Libertad Avanza más el PRO, que está supuestamente todavía más a la derecha. Después están los peronistas que se pelearon por Cristina por ser de derecha. Y después están las intervenciones de Cristina. Primero Berni y después Urtubey. Es decir, hay un vacío enorme ahí de representación. Sí. Porque entre el FIT, que en Salta es una provincia conservadora, ultracatólica, tiene características pero en el plano particulares, nacional no es muy distinto de lo que estamos viendo tampoco. En términos de que hay un vacío para los que buscan ideas. Si se Ahora, quiere, Jalil Catamarca era peronista. Sí, ¿no? sí. Estoy equivocado. Sí, no, y Tucumán también, más allá, digo, de lo que sucede ahora con Jaldo, viene de una historia con el peronismo y una historia también de un peronismo con tensiones con Cristina. Lo tuvo Mansur en su momento cuando gobernaba Macri. Y en el caso de Salta también, porque digo, el caso de Sáenz es un poco calcado del que fue el caso de Urtubey durante el macrismo. Ahora, bueno, se plantea Urtubey como el que va a normalizar la actitud del PJ salteño, pero Urtubey hizo prácticamente lo mismo que está haciendo Sáenz durante el gobierno de Macri. De hecho, desde el primer día que sale del poder Cristina en 2015 hasta finalizar el gobierno de Mauricio Macri, Urtubey fue, el gobierno de Salta, bajo conducción de Urtubey, fue un gobierno colaborador de Macri. También le votó las leyes. Sí. El último año nomás ya hubo una postura más confrontativa porque Urtubey se proyectaba como candidato del espacio de Argentina Federal. Todos tienen el mismo jefe, ¿no? Ahí, que es Juan Carlos Romero, que es un poco el dueño de la... ¿Así Sáenz también? Sí, claro. Sí. Bajó un poco el nivel, porque no es cholo, ahí se le dicen cholos a los oligarcas, pero es del mismo riñón, sí. Sí, ahí es, viste cuando antes se decía todos somos peronistas, ahí son todos romeristas. Ajá. Y después van viendo. Pero fíjate, Roberto, si hay una vacancia de representación allí, que el jueves en la Cámara de Diputados todos
toda la provincia de Salta votó a favor de la reforma laboral. O sea, en la Cámara de Diputados no hay un salteño en contra de la reforma laboral que tenga representación. Y no creo que ningún salteño... Exacto, exacto. Claro, así es. Sí, Misiones también, otra provincia. Pero son varias, porque y Córdoba, que no fueron, ¿cómo no fueron? ¿Cómo no vas a la sesión de una de las leyes más importantes de la vuelta a la democracia, ¿no? Por eso, Roberto, volviendo al punto de tu editorial, ahí hay un vacío de representación donde el peronismo debería sentirse cómodo. Ni siquiera es que el peronismo tiene que hacer un gran ejercicio de contradicción para alcanzar un electorado que no es el propio. Es el lugar natural del peronismo, la clase media baja. O sea, yo creo que hay que esperar, ¿no? Pero en esta etapa, si uno hace una lectura y te tiene que dar una definición ahora, uno puede decir, bueno, durante 2 años hubo una disputa Cristina-Kicillof por la primacía, como quieras llamarle. Hasta que Cristina decide quedarse callada. Y bueno, listo, está bien. Si dicen que yo obturo, me quedo callada. Y Axel no da ese paso al frente, o no logra, no sé. Pero por lo pronto no pudo ser el jefe de la CGT, de los gobernadores peronistas. Mide más que los demás, en principio sí. Pero no le da para poder ser el jefe, ni siquiera la CGT. Sí. Y se come el costo político de eso también, porque después tenés diputados, como el caso de Arrúa de Misiones, que hace un par de semanas dijo que estaba armando el Movimiento Derecho al Futuro y después vota con Milei la reforma laboral. Digo, eso es una piña que le llega por elevación a Axel Kicillof también, y que forma parte de ese no conducir. Más si aparecen otros emergentes, ¿no? Como estos sindicalistas que van a hacer el paro de 36 horas ahora, que te generan otro foco de poder. Corrido a la izquierda, además, ¿no? Corrido a la izquierda. Jofre no es peronista. No es peronista. Por eso te digo. Bueno, pero ahí en la descripción del peronismo hay un elemento que para mí contamina todo. Que está presa Cristina, digamos. Hay una cuestión de la salud de la democracia y de la organización de los partidos políticos, donde la principal líder de la oposición está presa. La pusieron presa y está probado por, digamos, analistas y juristas que obviamente que hay una persecución, digamos, y dirigida. La vez pasada que no le permitieron ir a la terraza. Hoy Cristina tiene restricciones que no tiene ninguna otra persona presa en la Argentina. Bueno, y entonces eso hay una Yo creo que tiene razón Grabois, que todo candidato peronista debería decir yo lo voy a indultar. Si no te bancas eso, si no quieres ir a una elección con eso, bueno, qué sé yo. Pero porque si no estás diciendo, bueno, yo no voy a hacer las cosas que hizo Cristina, yo no voy a pelear con el poder, porque si no me preso yo. Entonces, quiero decir, ponerlo sobre la mesa, eso que por más que no estés de acuerdo con Cristina hoy, desnormalizar la situación. Claro, ¿no? Desnormalizar la situación. Yo digo, es una elección, ¿no? Si este tipo está cagando de hambre y vos decís, no sé, salió de reforma laboral, primero tenés que haber presentado un proyecto alternativo, que la gente supiera que hay una alternativa. Y lo podés justificar mejor que ellos, podés decir, muchachos, dentro de 2 años no va a haber trabajo. Entonces, mi proyecto es que laburemos 5 o 6 horas por día. No decís, la gente cagada de hambre, decís, el salario mínimo hoy es el más bajo de Latinoamérica, tiene que ser 1,5 millones de pesos. Decís, pero no sé si lo voy a cumplir. Flaco, jugátela y después andá por eso y que todo el mundo espere eso de vos. Eso, yo noto un vacío frente a un... a ver, Milei está fracasando, está ganando, claro, fracasando, eso lo quiero decir. Y de hecho, no es si que no lo le está rescataba yendo Estados más o Unidos, menos ya bien. hubiera caído. No. Porque Bueno, ¿por qué ganás fracasando? Porque no hay nada enfrente. Yo lo dije hace un año. Porque eso es muy bueno. No tiene contra quién cuando perder. Menem ganó en el 95, bueno, tenía la convertibilidad, le estaba funcionando, la economía estaba funcionando. Estaba creciendo. Por lo menos para un sector de la sociedad. Claro, pero no es esto. Está fracasando. Claro, vos estás ganando fracasando. Es algo particular de la historia de la democracia hasta la fecha. Y déjame agregar algo más, porque no es solo ganar la elección. Argentina tiene un sistema en el cual si un gobierno es lo suficientemente malo, el que sale segundo en la elección termina ganando el balotaje. Se le puede ganar un balotaje. Ahora, la fuerza que vas a necesitar el día que asumas para hacer los cambios que requiere este país para volver a ser gobernable, por no decir habitable, gobernable, requieres que tengas un apoyo. Ese apoyo del empresariado, del capital no va a venir. Lo único que le puede hacer contraparte es tener mucho apoyo popular. Mucho, muy potente, organizado. Para eso tenés que ser muy nítido. Y para eso tenés que prometer cosas potentes. Yo estoy hablando de la oposición por 2 puntos. Yo estoy hablando de la oposición porque él está fracasando. Si él estuviera yendo bien, yo no le echaría la culpa a la oposición. Ahora, si un tipo le va bien, fracasando, cada día peor, cada día peor, cada día peor, la gente no puede pagar la tarjeta. Entonces digo, pará.
algo está faltando acá. Algo está faltando. Porque no aparece algo fuerte, nítido, potente para decirle a la gente, che, mirá que hay otra cosa, que el mundo no es... Porque además el mundo no es así, le está yendo muy bien a Lula acá al lado, haciendo absolutamente lo contrario que este tipo. No es así. México, digo, no religió porque cambiaron de candidato, creo que no hay reelección, pero siguen con el mismo partido, con un gobierno de izquierda, entonces no es que se murió la otra idea, no es cierto, no es cierto. Acá hay una sola voz porque no aparece una voz potente que rompa y ocupe el otro lugar. Y además incluso en Estados Unidos y en muchos otros países donde está gobernando la extrema derecha, los tipos de política son distintos, porque el hecho de que vos no puedas competir con China, no es Argentina, su industria de neumáticos no puede competir contra la industria china. No, le pasa a casi todos los países en un montón de sectores. La discusión que se está teniendo es, bueno, cómo relocalizar la producción para que los países puedan tener cierta autonomía en su complejo industrial y no depender todo de China. Digo, esa es la discusión que están teniendo los países. Y nosotros estamos... Bueno, nosotros, el país, el gobierno piensa que seguimos en el consenso de Washington abriendo totalmente las barreras con un dólar que está apreciado, entonces subsidiando encima las importaciones para que destruyan nuestra matriz productiva. Pasó algo en el último mes, presten atención porque la espiralización de la recesión está ocurriendo ahora. Esto de cómo se multiplicaron los cheques rechazados, de cómo se multiplicó la morosidad, está ocurriendo ahora. Me dice gente del gremio que hay 2 automotrices que están analizando irse. 35% de la capacidad instalada están utilizando. ¿Sí? Sistema financiero. Bueno, ¿hasta cuánta morosidad se aguanta el sistema financiero? Yo no sé si saben que los banqueros no prestan su plata, prestan tu plata. Tu plata la puedes haber puesto a plazo fijo o puede ser el mismo salario que te queda en la caja de ahorro y el banco la presta. Bueno, si no se la van a devolver, ¿cómo te la devuelve? O sea, se van sumando problemas, se rompe la cadena de pago. Hay un momento en que, como la farmacia, dice, me está faltando medicamento porque no me entregan, porque no lo pueden pagar las droguerías a los laboratorios. Bueno, esto no pasaba hace unos meses. Mientras estuvimos hablando de la reforma laboral, pasó algo en Argentina que está teniendo mucha potencia, me parece. Y es contradictorio también con la política del gobierno, porque el gobierno dice, bueno, 2026 el motor de crecimiento de la economía va a ser el crédito. Bueno, el crédito tiene este problema que mencionás, que es la irregularidad. En la placa 3 tenemos un gráfico de 1886 que lo que hace es mostrar la morosidad, o sea, esta irregularidad. ¿No es viejo un gráfico de 1886? ¿Tenés uno más cercano? 1886 es el año ideal para Milei. Y es el año ideal de esta consultora. Yo no soy muy exigente, soy un poco viejo. Ya declaramos la independencia, creo que 1886. Claro. Sí, pero bueno, el gráfico está bueno, es una consultora muy especializada en bancos. El Tano me dijo que explique bien lo de los bancos. Ahora cuando termine voy a explicar cómo esto impacta en los bancos. Quienes están en YouTube van a ver un gráfico donde, obviamente, como el gráfico arranca en octubre de 2024, viene de una línea muy arriba, que tiene que ver con la crisis del 2001, con toda la morosidad, la falta de pago que se generó en ese momento, gente que estaba endeudada en dólares, digo, un proceso muy largo en cómo se resolvió esa deuda de las familias. Después crece un poco en 2008 con la crisis subprime, vuelve a bajar, vuelve a aumentar la morosidad con el macrismo, logra bajarse en la pandemia, luego se levanta un poquito y ahora las tasas altas que propone el gobierno de Javier Milei, bueno, disparan esta morosidad, esta irregularidad del crédito bancario de las familias, lo llevan, bueno, a la situación del principio del gráfico, o sea, la salida de la crisis del 2001. Vuelvo a decir, la gente hoy pone la plata en los bancos o en Mercado Libre. Los bancos tienen una garantía del Banco Central que llega hasta ahí. Por eso 2 veces no devolvieron los depósitos en Argentina, ¿no? Y Mercado Libre no tiene garantía. Mercado Libre es como el usurero del barrio. Cobra un poco más caro que el usurero del barrio, pero no se considera delito lo que hace Mercado Libre. Entonces, vos le dejás plata, haces un depósito en Mercado Libre porque te paga un poco más que el banco. Mercado Libre se lo presta a una persona y esa persona no puede pagar. ¿Cómo te la devuelve Galperín? Dice, voy a vender mi casa de Punta del Este para devolverle a Juana Molina que le debo esa plata y no puedo dormir. No te la devuelve. 24% de morosidad tiene Mercado Libre.
24. 1 de cada 4 no le vuelve la plata. Ahora vamos al banco. Vos hacés plazos fijos en el banco o la ponés en caja de ahorro o tu propio sueldo está ahí y el banco lo usa. No sé si habías notado que tu plata no es que está en un cajoncito que dice ¿no? Juana Molina. No, lo presta y circula. Ahora, antes, 1 de cada 100 no le podía pagar al banco. El banco decía, con la que yo gano, yo devuelvo igual los depósitos. Después 2 no le podían pagar, después 3, ¿sí? Llega al 12%, entonces hay una cantidad de los que prestaron la plata, de los que ponen la plata ahí por depósito, qué sé yo, que no está esa plata, no está. Vos decís, pero me pagaron igual, sí, porque no fueron todos juntos a buscarla. Ahora, cuando esa cantidad llega, ponele al 20%, un día sí vamos todos juntos a buscarla, porque nos asusta, ¿sí? Entonces, estamos lejos de eso, pero si el gobierno no le da bola, y esto se espiraliza y crece de manera exponencial, ¿sí? Entonces el sistema financiero se cae. Entonces esto hay que frenarlo. Ya está, mayor aviso que este porcentaje. Hay que frenarlo ahora. La verdad, la única forma de frenarlo es que la gente gane más, tenga más laburo, haya más consumo y la economía se mueva. La economía que muere, la economía real que muere, termina generando una crisis de alguna manera. A mí, discúlpenme, son gustos, a mí me preocupa más que falten remedio que falten vasitos de Starbucks, pero no sé, por ahí... Pero déjame que te agrego, una de otras formas para bajar la morosidad es que te baje fuerte la tasa de interés. La tasa de interés, claro. Si te baja fuerte la tasa de interés, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que se le rompe el dólar al especialista en bicicleta? La bicicleta financiera. La bicicleta financiera. Entonces ahí le sube el dólar. Pero entonces sube el dólar, ¿qué pasa? Entonces el ancla antiinflacionaria que funciona más o menos mal va a terminar funcionando muy mal, porque entonces va a subir, entonces suben los precios. Bueno, esto es la trampa o el caos. ¿Vos lo advertiste a los pocos meses que estaba Milei y todos te preguntaban, che, pero tanto desastre y no pasa nada? Porque no, pará, son procesos. Claro. La gente ahora tiene un ahorrito, se lo está gastando, después va a pedir un préstamo, después no lo va a poder pagar, ¿no? La empresa primero te da vacaciones, después te suspende, después te echa y después quiebra. Son procesos. Bueno, estamos en la parte jodida. Claro. Entonces lo que pasó ahora, que se está viendo lo peor de la crisis. Y además, Roberto, el que no le paga a Mercado Libre empieza a buscar además plata en otros sectores y va al financista del barrio, que además no se da en condiciones amigables esos préstamos, en los cuales también, o sea, después le empieza a deber. Te vienen a buscar con el chumbo en la mano. Sí. O sea, esto está pasando y uno cada vez lo escucha más de estas situaciones de gente que está muy endeudada, porque además el mismo usuario no está endeudado únicamente con el banco. Le debe al banco, le debe a Mercado Pago, le debe a amigos, le debe al jefe. Y si viene el narco y te dice, yo te pago la deuda, pero tu pibe tiene que venir a vender para mí. Claro. Es que empieza a pasar eso en los barrios. Yo lo hablé con la PODE y me decían, el prestamista del barrio, generalmente es el narco, que es el que tiene plata en el barrio. Claro. O sea, ¿quién va a ser el que te presta plata? Y bueno, cuando no le podés pagar en el dinero, bueno, le pagás en otras formas. Y no te queda otra. ¿Qué le vas a decir? No, bancame al mes que viene, que igual no me alcanza, pero veo cómo te lo pago. El padre Paco contaba que justamente tuvo que asistir una vecina, esto fue hace 2 semanas, que venían los prestamistas a llevarse los electrodomésticos y la heladera de la mujer. Sí. No, es terrible, la situación es terrible. En la placa 5 está la situación de irregularidad de esto que decías, de 1 de cada 4 préstamos de la fintech, de Mercado Pago, básicamente, no se pagan directamente. Y también cómo aumentó la morosidad en los bancos. Ahí está. Es un gráfico del Banco Provincia, que lo que muestra es, bueno, casi un 25%. Pero lo que me interesa, más allá del 25%, que es un número muy preocupante, porque decís, bueno, 1 de cada 4 no está pagando, no está pudiendo pagar esas deudas, también es la tendencia, ¿no? Lo preocupante. Eso tenés que mirar, la tendencia. ¿Cómo eso va creciendo para arriba? No está bajando del 50 al 25, está subiendo del 5 al 25. Y desde noviembre de 2024 sube sistemáticamente. No tuvo ningún momento de pausa esta morosidad de las familias. Ese es el dato, la evolución. ¿Hacia dónde está yendo? ¿Y hacia dónde está yendo? Bueno, obviamente... Bueno, trazá una raya, hagamos un ejercicio. ¿Cuánto va a seguir? Trazá una raya y vas a ver a dónde va a llegar. 25% que es terrible. Ahí hay... pero además, las deudas, ¿no? volvamos...
de los meses. Yo hice una cuenta en el prepase. Ponele que a vos todos los meses te faltan 200.000 pesos para llegar a fin de mes. Los primeros meses vos tenías unos ahorritos, entonces vendiste dólares y lo cubriste. Después le pediste a Mercado Pago y empezaste a endeudarte, 200.000 pesos por mes, 200.000 pesos por mes. Ahora, ¿te siguen faltando 200.000 pesos? No, te falta más, porque eso tenés que sumarle la tasa de interés ahora. Entonces, por eso se hace esa línea que se espiraliza. ¿Sí? Sí. O sea, no lo vas a pagar. Eso. No. Es que tampoco hay un escenario de recomposición de ingresos. Entonces, ¿cómo lo vas a pagar? Si no hay, los laburos que hay son laburos muy poco calificados que pagan mal. Por eso yo digo que tiene que aparecer alguien que diga, muchachos, esto lo vamos a resolver. Esto lo vamos a resolver. Vos vas a ganar más. Vos vas a ganar más. Hay un dispositivo también de derecha que, con todos los datos económicos y la descripción que vos decís, en cualquier otro país, digamos, estarían todos escandalizándose diciendo el nivel de la crisis económica. Y vos no tenés una presencia en el debate público sobre el nivel profundo de la crisis que se está viviendo. Y cuando digo el dispositivo de la derecha, es esta parte donde está el mundo de la política, donde está el mundo sindical, y ahí tenés después el poder económico o el mundo empresarial, para decirlo de una forma más amplia, y el poder mediático. Entonces, vos agarrás con el mundo empresarial, para concentrarme en ese punto y no en el mediático, porque el mediático es obvio. La Unión Industrial Argentina le cierran FATE y saca un comunicado. Lamentamos el cierre. Bueno, pero sacaron un comunicado. Sí, pero bueno, lamentamos el cierre. No está mencionado Milei ni la política económica en... A Puyaro le tomaron la provincia a la cana y no dijo la palabra Milei. Sí. Entonces es una cosa notable, digamos, para tratar de entender. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Estamos en comunicación con un funcionario del gobierno. Bueno. Forever young, I wanna live forever young. ¿Estamos al aire? Hola, Roberto. ¿Qué haces, Pichichi? Sí, pará que bajo Aspen. Estoy escuchando Aspen, pará. ¿Cómo anda, Roberto? ¿Bien? ¿Qué? ¿No escuchás la M vos? No, hace años que no escucho noticias. Yo. Pero vos sos político, fuiste candidato a presidente. Sí, pero son todas las mismas noticias siempre. Siempre el quilombo, siempre la inflación, un terremoto en Chile, todo lo mismo. ¿Te cambiaste la música? ¿Te acordás cuando morfamos, me invitaste a comer con Calamaro, Julio Iglesias? Sí, los Pimpinela, todo. Y no... No, pará que se me subió de nuevo, pará que bajo. ¿Te gusta la radio igual? Si querés. Sí, pero no me lleves del público para la otra radio. Pichichi, se está incendiando todo. ¿Qué haces de joda? No, escúchame, Roberto, pero son todas malas noticias. ¿Es cierto que vas a ser intendente de Mar del Plata? Lo estamos negociando. No diga nada, vamos de a poquito. Aparte, no me mufe. No me mufe. Escúchame, quería ver si me podías dar una mano con esto. ¿Sabés si sigo afiliado al PJ yo? Porque no tengo listado acá en este momento. Vi una señora el otro día rompiéndote pero sí. No sé. No pasa que perdí el carnet, Roberto. Lo perdí, no lo encuentro en ningún lado y quería ver si voy a buscar la renovación o no. Pero vos no sos más peronista, Pichichi. Bueno, pero en cualquier momento vuelvo, ¿eh? ¿Al peronismo? A todos lados. Acá no me quieren, Roberto. ¡No! Yo me doy cuenta que en la Libertad Avanza no me quieren. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque viven saboteándome, Roberto. Ajá. Jamás difunden mis logros. ¿Qué logros? Ahí está. Bueno, pará. Es una pregunta periodística. No, bueno, pero pará, hablemos bien, pará. ¿Vos te enteraste del nuevo tren bala La Trochita? No. ¿Viste? Recorren 5 minutos los 200 kilómetros que van de Ostraseca a Cuello de Cóndor. Pero escuchame una cosa, si es turístico, ¿para qué querés que sea bala? La gente tiene que ir mirando. Y bueno, qué sé yo, todo vale. Todo bala. Todo bala. Escúchame, la maratón del PAMI 2026 La Pampa. Pero ¿cómo una maratón del PAMI, gente grande? 200K por el camino del desierto de La Pampa. Dimos 3 medallas. Llegaron nada más que 3 viejos. ¿Y los otros? No, la quedaron. Pero bueno, pará, el rafting subterráneo por el arroyo Maldonado.
Esa no la viste No, tampoco, la te verdad que enteraste, no. El dragado del río Tigre. ¿Pero es que lo invisibilizan todo eso? Por supuesto, me juegan en contra, van en contra mío. ¿Sabés quién es? Es Karina. ¿No te quiere, Karina? Jodida, Karina, muy ¿Por qué no mala. te empezás a vestir con pantalones cortos a rayas? Yo te digo una cosa, Roberto, al lado de Cristina, te digo, Sí. Cristina era Martin Luther King. No, en serio te digo, Jacinta Pichimahuí. Me hirve la cabeza, Roberto. El dragado del río Tigre, para que los cruceros que llegan al país puedan ir al puerto de Fruto, ¿no te enteraste? No, ¿cómo va a llegar el crucero al puerto de Fruto? Pero, Roberto, nada se difunde, no se difunde nada, viejo. Para comprar cosas de mimbre, mira, te voy a pasar ¿Comprar cosas de mimbre? Mira, yo te voy a pasar el video de la nueva plataforma de descenso para los cohetes de Elon Musk que instalamos en Cucurucuatiá. ¿Cómo era? Curuzú. Sí, Mirá, Curuzú. yo trabajo todos los días, de lunes a lunes por el país. Yo le mandé a la producción un video. Estoy trabajando para que lo pueda... ¡No! No, pero ese no es. No, ¿qué dices? Che, ¡Estás de joda, Tano, Pichichi! Tano. ¡Anda, tómatela, Pichichi! Tano, no, pará, ¿pero qué? ¿Le vendieron el destape a Karina que me juegan en contra? ¿Qué es esto? No se puede confiar en nadie, viejo. No, Tano. No, Tano. Chao, Roberto. Chao, ¿Qué es chao, este Pichichi. video? Che, se dio la noticia, tanto que festejaron el acuerdo con Estados Unidos, Sí. Fue raro, ¿no? Y ahí vos estabas mencionando, ¿no? El fracaso de Milei. Sí, otro fracaso increíble. Otro fracaso de Milei. Primero empecemos con el tape 3, que es cuando festejan que ellos mencionan, el hito histórico, Adorni, el acuerdo comercial con Estados Unidos. Esto es nada menos que un hito histórico para nuestro país. Este acuerdo muestra y consolida nuestro liderazgo regional y es el fruto de los esfuerzos diplomáticos de esta gestión. El acuerdo comprende compromisos de inversión, acceso preferencial al mercado norteamericano para muchas de nuestras industrias y consolida la relación bilateral estratégica. Bueno, gracias Adorni por esa descripción, porque salió la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos diciendo que el esquema de aumento generalizado de aranceles por parte de Donald Trump no puede ir. Hay que dar marcha atrás. Y esa marcha atrás genera una situación para la Argentina totalmente desfavorable, porque las posiciones arancelarias, y ahí tenemos el plug del especialista Actis, que las 100 posiciones que antes bajaban, ahora suben. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos festejando a Milei. Che, pueden tratar de que yo trato de hacer seria la columna, Trato de hacer seria la columna. Ahí está festejando el acuerdo. Perdón, los que están en la radio, mientras Alfredo trata de hablar seriamente, está Milei bailando delante de la bandera de Estados Unidos. Está haciendo el baile de Trump. ¿Por qué bailas? El baile del IMCA, Claro. IMCA, ¿no? No voy a mirar la pantalla. No voy a mirar la pantalla. Entonces, Miranos a nosotros. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Teóricamente había posiciones arancelarias para la Argentina que bajaban a cero. Ahora, cuando surge lo de la Corte Suprema de Justicia, le dicen, no, está mal lo que estás haciendo, tiene que volver todo para atrás. ¿Qué es lo que hace Trump? Y dice, no, bueno, entonces yo pongo, a partir de una de las disposiciones que tiene un número, la 122 o el 221, la suben los aranceles, pero generalizado. Claro. Generalizados a todos. Entonces, lo que antes bajaba, ahora para la Argentina sube. Pero entonces hay un ranking que, fijémonos, la placa 2, donde qué países, a partir de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, ¿ganan o pierden? Ganan y pierden. Ajá. Y entonces vos tenés que Brasil gana y China gana. Son los dos principales países que más ganan dentro de ese. Argentina es de los que pierden. Entonces es una situación de fracaso, pero estrepitoso a nivel de lo que es esa sumisión de la Argentina frente a Estados Unidos. Es tal el nivel de desorden, de improvisación, porque la verdad,
la discusión arancelaria en Estados Unidos estaba presente. No es que ese caso de la Corte Suprema de Justicia, 9 meses lo estuvieron estudiando. 9 meses lo estuvieron estudiando y pese a que es una Corte Suprema conservadora, muy conservadora, son claro. Tiene 6 conservadores. 6 conservadores y 3 demócratas, para ponerlo de esta forma, salió 6-3. Claro. O sea 3 se le dieron vuelta. Claro, 3 se le dieron vuelta. Y entonces ahí es donde aparece, escúchame, si estaba esa posibilidad, esa eventualidad. No la evaluó Kirchner, Milei, Caputo, Sturzenegger, en el sentido, ¿para qué firmás eso? Porque salís perjudicado, Argentina sale perjudicado. ¿Y cuáles son de los dos productos, de los dos bienes que se exportan y que están fuera del acuerdo comercial y por consiguiente sigue con aranceles elevados del 50%? Son acero y aluminio. Aluar, Madanes, y acero de Techin. Veamos ahí el tuit de Actis, que es un especialista, es la placa 1, donde dice, más de 1000 posiciones arancelarias que el gobierno de Estados Unidos puso en el acuerdo con Argentina, que bajaban de 10-0, ahora ¿cuánto tiene que pagar? 15. Bueno, después de esto lo que va a agarrar es, pero no solamente es fracaso en la lógica de negociación que tiene que tener un país, Argentina, porque más allá de Milei, los libertarios que muestran que poco entienden, digamos, todo esto después tenés empresas. Trump le dijo a Lula que si no soltaban a Bolsonaro le iba a poner 100% de aranceles, y Lula dijo, hacer lo que quiera. Sí. No le dio bola. Está preso Bolsonaro. Y entonces, y además, Brasil después negoció, porque negoció. Claro. Bueno, que así se negocia. Claro. Incluso en la negociación, Brasil puso condiciones. Dice, mira, en las negociaciones, para que salga bien, la contraparte no tiene que haber alguno que no quiera. Y Marcos Rubio no estuvo en la reunión. En la reunión que tuvo. ¿Por qué? Entonces ahí es la visión, la organización que se tiene en una negociación del comercio internacional o de las relaciones internacionales. Acá no, acá lo que tenés es un Milei que viajó 14 veces a Estados Unidos y no consiguió nada vinculado con lo comercial. Sí, lo que consiguió es el salvataje financiero, primero el Fondo Monetario Internacional y después directamente el Tesoro de Estados Unidos. Quiero ir a otro tema de Estados Unidos que a mí me preocupa, que es esta fuerza de paz, que le llaman, en donde están, no sé si decir a los peores países, pero claramente no están los países más desarrollados, y genera temor sobre para qué quiere eso Trump y qué va a hacer la Argentina, de qué manera va. Creo que por ahí dijeron que iban a mandar los cascos blancos. Es decir, otra vez un gobierno argentino involucrándose en conflictos que no nos conciernen y que después nos meten en problemas. Telma Luzani. Sí, Junta de Paz, efectivamente. Mira, yo creo que para entender esto que está pasando, que yo me pienso en un Donald Trump que entiende lo que está sucediendo con su país y con el mundo. Entiende que está perdiendo hegemonía, que no la puede recuperar y lo que intenta hacer es reestructurar las reglas con las que desde 1945 en adelante nos venimos moviendo. Esta Junta de Paz es efectivamente para destruir y deteriorar las Naciones Unidas. De alguna manera se llama Junta de Paz o ONU paralela, nosotros le decimos ONU Blue, claro. Por esta cuestión justamente que trata de... ¿Por qué trata esto? Primero porque, como es un megalómano, intenta imaginarse como líder que dirima todas las cuestiones del mundo. Nació pensando en dirimir el tema de Gaza, porque nació en octubre con el plan de paz, diciendo, bueno, vamos a negociar Gaza, pero cuando uno lee el papel, el estatuto, Gaza no funciona, sino que la ambición es ser un juez que dirima todas las cuestiones globales. Y el otro punto importante es deshacerse del Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad está formado por las 5 potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, entre ellas China y Rusia, que vetan los proyectos o directamente se oponen. Con lo cual, los avances que Estados Unidos quiere hacer, no los puede hacer porque de repente hay 2 países que le dicen que no. Entonces, sacarse de encima el Consejo de Seguridad. Pongamos la placa 5, donde ahí está, donde yo marco un poco los objetivos.
destruir el Consejo de Seguridad, como decía bien, y convertirse en el gran juez del mundo. El otro, que vamos a ver más adelante, tiene que ver también, por supuesto, con los negocios. Y lo repito, estos días, desde que empezó el año prácticamente, hubo 2 o 3 momentos muy importantes. Uno fue Davos, donde se presentó esta Junta de Paz. Otro fue la conferencia de Múnich, que fue hace poquito, donde Marco Rubio directamente dijo, la ONU, bueno, es un organismo que es legítimo para toda la comunidad internacional, pero la realidad es que no pasa nada. Entonces, no sirve, pertenece a un mundo ideal, dice esto. Hay un mundo perfecto donde se dirimen las cuestiones diplomáticamente, dice Rubio. Pero nosotros no vivimos en un mundo perfecto. Lo que quiere decir, vamos a dirimir las cosas a través, como dicen ellos, la paz a través de la fuerza, o sea, con las armas. Y esto es bien importante, si les parece, la placa 2, porque ahora se ve bien en qué consiste esta Junta. El presidente de la Junta es directamente Trump. Ajá. Él va a decidir quién lo sucede, en caso de que haya una sucesión, y quiénes integran o quiénes no integran. O sea, quiénes son miembros y quiénes no. Es el dueño del... Es el dueño, pero con una perspectiva global, con una perspectiva de marcar la ley, marcar las normas. Para entrar y ser miembro tenés que pagar $1.000 millones. De Argentina... No sé no tiene, no. Claro. No sé si lo pagó. Bueno, ¿quiénes están? Aparte de eso, no es que solamente... Fueron invitados un montón de países, más somos 198 países, fueron invitados casi 70 o poco más, pero solo aceptaron 20. De las 10 primeras potencias no hay ninguno. Ninguna. No está Alemania, no está Japón, no está Francia, no está Italia, no está Rusia, no está Brasil, no está Australia, no está ninguna de las primeras potencias, solo Estados Unidos. De Europa solo Hungría y Bulgaria. Después están los países árabes, algunos, que son los financieros, porque esto es un gran negocio, está Emiratos Árabes, está Qatar y está Arabia Saudita. Claro, las mejores democracias. Exacto, porque como es democrático, ¿viste? Las monarquías absolutas son bienvenidas. Claro. Y la FIFA no. Claro. Y la FIFA. El resto, aparte del resto de las democracias, Roberto, son recontra flojas de papeles. Claro. O sea, las democracias que sí están, claro, son democracias que no respetan los derechos humanos y que en general gobiernan por decreto, como es el caso de Argentina. Claro. Y además, Telma, déjame agregar esto, si uno mira la lista de los que asistieron a esta última reunión, que eran 23 países, 13 de los 23 son países que, ya sea geográficamente, políticamente, demás, rodean a Irán. Porque no se puede separar esto de lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces tenés muchos países de Asia Menor, Uzbekistán, Kazajistán, muchos países del mundo árabe, desde Marruecos hasta, como vos decías, Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, y países incluso del mundo islámico no árabe, como Indonesia. Es decir, están rodeando a Irán, teniendo en cuenta que puede haber novedades en ese sentido en los próximos días. Y yo lo veo un poco como el club al que Trump dice, de mis amigos, cuando empiece la guerra, los que estén adentro de este club los voy a considerar aliados, a todos los demás van a ser enemigos. Es como los tipos, o sea, el tipo vio que estaba perdiendo el partido, agarró la pelota y se la llevó. O sea, cuando China lo estaba superando. Algo así. China lo estaba superando en todo, dijo, bueno, está bien, se acabaron las reglas. Yo tengo armamento, mando yo. El orden basado en reglas, que es la consigna de Estados Unidos, no me sirve. Voy a imponer otras reglas. Esta es una de las más importantes. Y fíjate, yo te decía, él es el presidente y cómo está conformada la comisión ejecutiva, que sería lo que le sigue, bueno, su yerno, Jared Kushner, es impresionante. Su principal es como Jalil que le puso la empresa al hermano. Su principal amigo, que es Steve Witkoff. Estas dos personas son las que también manda a negociar a Rusia y manda a negociar con Irán. O sea, son además del mundo inmobiliario. Claro. Después está Gianni Infantino de la FIFA. Y está... yo creí que lo decías en joda, Matías. No. Está Gianni Infantino, presidente de la FIFA, como parte del grupo que discute. Ahora te cuento. Le dio el premio FIFA de la Paz.
Sí, además, bueno, mira, si querés, pues, está el mundial. Está el mundial allá. hay un tape en el que se ve, en el que canta, creo que ustedes lo han pasado otros días, en el que canta Milei, que fíjate que está Gianni Infantino sentado delante de él. A ver, es el tape 4. Creo. Bueno. Explícame por qué está Infantino ahí, a ver. Infantino está ahí porque además del tema... Presidente de la FIFA. Además del tema hegemónico, que es bien importante, y de crear este organismo que empieza a avanzar, lo importante es los negocios. Por eso te comento. Hay 4 tipos de negocios. Uno tiene que ver con el fútbol. Te estamos hablando de Gaza ahora, porque el primer experimento de esta Junta de Paz es Gaza. En Gaza, que hay una cantidad de muertos, chicos, mujeres, ancianos, sobre los huesos de los chicos, de los ancianos y de las mujeres van a construir canchitas de fútbol. Lo que propone Gianni Infantino es recolectar 75 millones de dólares para construir 50 canchas 50 canchas, él dice que son $50.000 cada uno, y 5 estadios que calcula $1 millón cada uno, en Gaza. La otra es el resort, que también se habló bastante de armar. Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados, o sea, creo que la ciudad de Buenos Aires debe tener algo así como 200 kilómetros cuadrados, o un poquito menos, para tener la dimensión. Es muy pequeña, tiene una costa que da al Mediterráneo, que es hermosa. Yo estuve 2 veces en Gaza. Una de las cosas que pienso además, porque hay ruinas romanas y griegas en Gaza, porque hasta ahí llegaban, obviamente, claro. Estamos hablando del Mediterráneo, no sé, supongo que también lo dinamitarán. Bueno, van a construir 200 hoteles súper, ultra, de no sé cuántas estrellas, además de todo un tema turístico en el que está el yerno de Donald Trump. Además, para todo esto hay otra empresa macabra, porque son necrofílicos todos. Es que uno no podría ir de vacaciones ahí, ¿no? Si viene el agente de turismo dice, ¿querés ir al Caribe o querés ir a Gaza? No dejan entrar periodistas, pero dejarán entrar turistas. Claro. Pero entre el grupo, entre la comisión ejecutiva esta que les estoy contando, está el tipo que tiene el aparato para hacer reconstrucción en las zonas de guerra. Entonces remueve escombros, remueve cadáveres, municiones que no detonaron, o sea, una cosa horrorosa. Bueno, también forma parte de la comisión ejecutiva, como Milei, como Argentina y como todos estos países que estuvimos hablando, este personaje. Y lo cuarto que se va a construir, y que esto geopolíticamente es muy importante, es una base militar. Porque la base tiene, bueno, ese lugar es recontra estratégico, es Oriente Medio, es el Mediterráneo, o sea, es Turquía, es el sur de Grecia, es Italia, es el norte de África. Es decir, políticamente es fundamental. Y Estados Unidos va a tener ahí una base militar importantísima, de la cual podríamos formar parte. Y ahí vienen los cascos blancos. Claro, claro. Porque cuando se formó esta Junta de Paz, se formó también, siempre pensando en Gaza, pero pensemos que va a ser global, un ejército de estabilización, se llama. Fuerza de estabilización, no lo llaman ejército. Esta fuerza de estabilización es compuesta por militares y por cascos blancos, o sea, por también organismos, digamos, humanitarios, entre comillas, y multinacional. Acá yo creo que es a donde Milei prometió colaborar con cascos blancos. Quizás lo haga. Anoche me llama un amigo y me dice, che, vos qué sabés, ¿están a los tiros a donde yo voy a ir a ver el Mundial en Guadalajara? ¿Qué pasó, Nicolantos? Bueno, también tiene que ver con lo que es así, ¿no? Es una de las sedes del Mundial. Guadalajara es una de las sedes del Mundial, la ciudad más importante del estado de Jalisco, que fue el epicentro de lo que sucedió durante las últimas horas en México. ¿Qué fue lo que sucedió? En principio, un evento detonante, que fue la muerte de probablemente el principal cabecilla narco que había operando en México en los últimos años, sobre todo después de la caída del clan Guzmán. Estamos hablando de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como
El Mencho. Con todos los nombres que tienen lo llaman Mencho. Mencho, bueno, yo sí me llamaba Pobre los padres que se rompieron la cabeza poniendo todos esos nombres. Líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que era este cártel que había expandido sus actividades en los últimos años por todo México, saliendo de Jalisco, este estado en el norte mexicano, pero expandiéndose en todo México. Hubo un operativo militar donde fueron heridos varios narcotraficantes, donde se lo capturó con vida al Mencho y finalmente falleció, según la información que tenemos, en el traslado hacia la Ciudad de México. Tenemos ahí una foto con la placa, tenía 15 millones de dólares como recompensa, esto para dar cuenta un poco de quién se trataba, y además lo interesante de esto es que las fotos estas que muestran son fotos de hace más de 20 años. Ah, quiere decir que no lo veían nunca el tipo. Hace mucho tiempo que no se lo veía, no se lo conocía, no se sabía dónde estaba. Se decomisaron además en este operativo vehículos blindados, armamento pesado y lanzacohetes con capacidad de derribar aviones. Veamos la siguiente foto porque es muy interesante. El tipo tenía armas para desviar. Sí, tienen armas como si fuese una fuerza militar. Esa foto que estamos viendo no es del ejército que fue a buscarlo. Claro. Esa es la foto del cártel de Jalisco. Es una realidad muy, muy difícil para mí para leerla desde acá, desde Argentina. Pero yo cuando estuve en México todos los días leía el diario y habían matado a algún político, tipo entraron y tirotearon la intendencia y murió el intendente de tal lugar. Y no era la nota principal del diario. Qué buen punto. O las cabezas decapitadas. Es heavy. Y quizás, digo, en Ciudad de México esto no se nota tanto y demás, pero ni bien te corres un poco, ver pasar por la ruta convoys con 10, 12 camiones militares con tipos armados hasta los dientes, digamos. Es una sensación de mucha violencia siempre. Y algo también es la diversificación de los negocios del narco y cómo además empiezan a tener penetración en la cotidianidad, con supermercados, restaurantes, gasolineras. Empiezan no a hay que ocupar tener los todos los huevos en la lugares misma que cabeza. otros no ocupan, el Estado Claro. u otros privados que se van por, obviamente, el miedo. Bueno, cuando se confirma la muerte de este cabecilla... Lo que veíamos era la reacción violenta de los narcos. Exactamente. Eso es lo que Hubo veíamos células anoche. en todo el país que quemaron vehículos, hicieron bloqueos, que son cortes de ruta, atacaron varios lugares. Esta sí es la policía, ¿no? Por lo menos en una decena de estados, esta sí es la policía, pero digo, por suerte van identificados, porque si no, no podés Los que tienen distinguirlos. más armas son los narcos. Sí, sin duda. Veamos el mapa de México para ver todos los estados donde hubo actos de violencia ayer, para que se entienda el alcance que tuvo esto. Tenemos el mapa ahí, es la siguiente placa, la placa 6. Esto no es solamente un área, ¿no? una ciudad, estados, sino básicamente prácticamente toda la mitad de México. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Oaxaca, Baja California. En el área metropolitana de Guadalajara, que es donde fue el toda epicentro. ¿Esa área era de ellos? Era la zona que controlaba o donde tenía actividad muy fuerte. Tiene actividad muy fuerte el cártel. En Guadalajara, el epicentro, y es donde va a ser el Mundial dentro de 4 meses, se registraron al menos 20 puntos de bloqueos, autos incendiados, explosiones, lo que se llevó a activar el código rojo. Eso es, no transporte público, no eventos masivos, A ver no si entiendo. educación. Yo, argentino, voy al Mundial. Voy a Estados Unidos, me agarro el ICE, me caga a palo, me mete en cana. Voy a México, me agarran los narcos, me cagan a tiro. Y en Canadá ¿No tenés te morí de frío. ¿No tenés otra oferta para... ¿No puedo ir a otro lado? Me voy al Caribe y lo veo por la tele. Claro. Es interesante cómo tenían el tema de seguridad de este cártel. Tenían 3 círculos. Uno, el primero que era táctico, que era como el de repeler si venía la policía, que fuera. El segundo, que era de inteligencia, advertía cualquier situación posible que aconteciera. Y el tercero es el clásico, que son las terminales políticas, económicas, o sea, porque sabemos bien que el narco tiene... Había una discusión ayer sobre si fue el gobierno de México o tuvo algo que ver Trump. Ahora llegamos a eso, pero mientras hablamos, vean, este es un combo, esto es de hace unos años, pero estos es un son los video narcos. que grabaron los narcos para mostrar su poderío. Claro. Y son cuadras y cuadras y cuadras de vehículos blindados, de personas armadas hasta los dientes. Hay un componente político en todo esto.
porque hubo ataques e incendio contra 20 sucursales del Banco de Bienestar. ¿Cuál es el Banco de Bienestar? Es un banco del Gobierno Federal de México a través del cual se establecen todas las políticas sociales. Es como el Banco Nación de acá, salvando mucho las distancias, ¿no? Pero digamos, es un banco muy vinculado tanto con el gobierno de Claudia Sheinbaum como con las políticas sociales del gobierno de Claudia Sheinbaum, lo cual da cuenta también de esta lucha por el control del territorio. Las políticas sociales le disputan territorio al narco. Cuando nosotros decimos acá que cuando el Estado se retira, el narco avanza. En México es lo que pasa cuando esto se profundiza. Este ataque contra estos bancos pone en claro que este además es un conflicto político y que lo que busca el narco es decirle al gobierno de México: frena esto, frena esta clase de ataques. O sea, los narcos fueron contra su Banco Nación, que allá es más importante que el Banco Nación de acá, obviamente, para atacar al gobierno. Y la verdad es que en este momento el gobierno de Claudia Sheinbaum está en una situación compleja, porque si ella logra pacificar rápidamente la situación, va a poder decir que le dio un golpe al narco, que sin la política que habían tenido sus antecesores antes de Manuel López Obrador, de esta guerra generalizada, tiene la capacidad de hacerlo. Pero esto también puede ser el comienzo de una nueva ola de violencia, ya sea cártel contra Estado o una pelea sucesoria. Es decir, que todo ese territorio que veíamos que era un solo cártel, ahora termina estallado, aparezcan nuevos actores, la sucesión se complique y esto implica el comienzo de una ola difícil de saber dónde puede terminar. Pero además hay otro punto, que es la participación de Estados Unidos. Ya está aceptado que Estados Unidos brindó inteligencia para encontrarlo. Además, hace algunos días habían ingresado unos instructores de los Navy SEALs a México a dar cursos. Digo, porque acá también cada tanto nos dicen están viniendo a dar cursos, pero en realidad en general hacen otras cosas, además de los cursos. El problema es que hay mucha gente que piensa que la decisión no se tomó en México, sino que se tomó en Washington. Y que Trump salió solamente le avisaron que lo iban a hacer y prácticamente que el ejército de México ya no responde al presidente de México, sino que responde... es una lectura posible, yo no creo que sea tan lineal, ¿no? Pero eso mete mucho ruido también hoy en el debate político en México. Pero más allá de esta lectura actual de este hecho, el punto es hasta dónde va a seguir apretando el gobierno de Estados Unidos y obligando al gobierno de México a tomar decisiones que no siempre son las que el pueblo de México necesita, porque la prioridad del gobierno de Estados Unidos no es el pueblo mexicano. Y eso puede conducir a escenarios más complejos, no solamente violencia interna, sino en cuanto a efectos sobre la soberanía y sobre la política mexicana. Recordemos que es uno de los países apuntados por Trump, ¿no? Cuando Trump dice me voy a quedar con Canadá, con Groenlandia, con México, con Cuba, qué sé yo. Bueno, hablando de Cuba, tenemos que hablar de Cuba en los próximos días. Desesperante la situación en Cuba. Y le cambió el nombre al Golfo, por ejemplo. Y por último, para traerlo esto un poco a tierra, yo quiero recordar que este gobierno legitimó ideológicamente el narcotráfico. El de Milei en la Argentina, estoy hablando, ¿eh? ¿Se acuerdan del librito que repartió a fin de año pasado y demás? Y de las declaraciones de él sobre qué capos que son los narcotraficantes, los contrabandistas. Que introdujo un blanqueo de capitales, una ley de inocencia fiscal y desarmó las herramientas que tiene la UIF para perseguir la pista del dinero. Que renunció a tener soberanía sobre el espacio aéreo a través de todas las desregulaciones de Sturzenegger. Que tiene una permeabilidad muy fuerte en la hidrovía Paraná-Paraguay. Parece que fuera un plan. Que militarizó el mercado civil de armas. Que militariza o quiere militarizar la seguridad interior. Vos decís, parece que fuera un plan. Tenemos una diputada que tiene vínculos narcos probados prácticamente. Un ex candidato a primer diputado de la provincia de Buenos Aires con vínculos con el mismo A mí me parece que habiendo tanto crecimiento del narco tienen que tener una representante en el Congreso. Cuyo abogado es el abogado personal del presidente, que también lo eligió como ministro de Justicia a alguien que tiene un despacho, un estudio que se dedica a defender narcos. Digo, porque yo no quiero decir que vamos a terminar como México, son sus situaciones muy complejas, que llevan muchos años y demás. Ahora, si empiezan a crecer la violencia, esta tasa de mortalidad violenta que vemos bajar desde hace más de 10 años, si empieza a crecer, bueno, nadie se va a poder hacer boludo. Está todos muy a la vista. Yo decía, el gobierno está fracasando, la gente ya lo está sintiendo en su vida cotidiana. Sin embargo, avanza legislativamente. Uno tiende a pensar que es apoyado por jugadores, si querés, gobernadores, que piensan que no le va tan mal. Que pensará que
en la próxima elección va a ganar. Pero la agenda no es solo la reforma laboral, ¿no, Matías? No. Aunque no terminó la reforma. No terminó porque tiene un trámite más que es la sesión del Senado en la que se decide si se aceptan las modificaciones de diputados o se insiste con el texto original que salió en la media sanción. Pero le han pisado el acelerador porque, claro, el domingo es 1 de marzo, o sea, apertura de sesiones ordinarias, arranca el periodo ordinario del Congreso. ¿A la noche habla? ¿No sabes? Creo que sí, ¿no? Por ahora lo que esperan es un discurso a la noche, que es la tradición que ha impuesto. Domingo 9 de la noche, creo. Sí, en atril. Que es un poco. Atril. En atril. Sí, es un poco limitación de ese evento, pero en Estados Unidos, el State of the Union, que en general es a la noche. En Argentina tenemos la tradición de que sea al mediodía, pero bueno, hay una cosa cosplay también de Estados Unidos. Pero bueno, en términos programáticos y legales, lo que sucede el domingo es que se abre el periodo de sesiones ordinarias. Entonces el gobierno quiere liquidar esta semana, que es todavía periodo de sesiones extraordinarias, el temario para que después no lo compliquen con discusiones y con leyes y con proyectos que el gobierno no quiere discutir, como por ejemplo la revisión que va a hacer el Congreso, que tiene que hacer el Congreso de los DNU, particularmente el DNU que reforma la CIDE. Entonces, para liquidar los temas que el gobierno quiere liquidar antes de que se abra ese periodo en donde la oposición puede llamar a sesión con temas propios, dice, bueno, esta semana, la semana para liquidar todo. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer el gobierno? Que tiene un problema, que es todas las discusiones que le quedan tienen que pasar ahora por el Senado. Porque esa idea original de, bueno, arrancar por el Senado la reforma laboral para que no se crucen las leyes y poder acelerarlo, bueno, ahora justamente tiene que volver al Senado la reforma laboral. Entonces tiene reforma laboral, la ley de la que baja la edad de imputabilidad, la ley que reforma la ley penal juvenil y la reforma de la ley de glaciares. Entonces, con esos tres temas el gobierno quiere 2 sesiones esta semana. Una sesión el jueves, una sesión el viernes. La del viernes tiene que ser sí o sí el viernes, la de reforma laboral, porque se consiguió el dictamen el viernes pasado. Y el Senado tiene una regla que sí o sí tiene que pasar 7 días. Entonces, habían llamado a reunión de comisión incluso antes de que se apruebe el proyecto en diputados. Ya esperando que el proyecto vuelva al Senado y poder ahí dictaminar. En horas nomás se dictaminó viernes a la tarde, con lo cual queda habilitado para que este viernes pueda tratarse. Último día hábil antes de que venga la apertura de sesiones. Y como no pueden poner misma sesión todos estos proyectos, porque la verdad que sería una sesión extremadamente larga, sobre todo teniendo en cuenta que ya viene el fin de semana, es que la propuesta es que un día antes venga la sesión para estos otros 2 temas que tienen media sanción de la Cámara de Diputados. Entonces, tendríamos una semana de 3 proyectos muy importantes, uno ya aprobado por las 2 cámaras, como el de reforma laboral, pero combinado con la baja de la imputabilidad y ley de glaciares, todo para liquidarse en una semana con discusiones express. Qué fuerte, porque vos haces una reforma laboral que es transferencia de ingresos y genera un mayor empobrecimiento de la sociedad. Es decir, haces una reforma civil para los ricos y después haces una reforma penal para que los que se vieron desfavorecidos por ahí no puedan recuperar lo que los empresarios le roban. Ahora, yo estuve viendo y quería que en el Destape lo visibilicemos mucho, se lo digo a toda la programación, que visibilicemos toda la lucha gremial que haya. Tanto la que está dando adentro de FATE, que están tratando de invisibilizarla, la que está dando este nuevo frente, Alan. Sí, y que tienen ahora en la agenda, hoy a las 6 de la tarde, reunirse para terminar de anunciar lo que serán las medidas contra esta etapa de la reforma laboral de discusión en el Senado del viernes. Probablemente sean 36 horas de... Se llama FRESU. FRESU, Frente de Sindicatos Unidos. Allí está el AUOM de la CGT. Furlan, exactamente. Combativo. Que Furlan hoy también se iba a reunir, hoy iba a intentar tener encuentros con el triunvirato de la CGT para ver una medida conjunta en realidad, para que no sean 2 frentes separados, que fue lo que vimos la semana pasada. El FRESU convocó a la movilización el día que se trataba la ley y la CGT convocó únicamente al paro. Frente a esta, y además hasta ahora en toda la discusión de lo que fue la reforma laboral, de alguna manera la CGT fue corriendo detrás
del Frexu, porque se armó, primero se conformó este polo con los sindicatos más combativos de la CGT y las dos CTAs. Después definieron una serie de movilizaciones. Ahí la CGT pidió primero movilizar, después dijo vamos al paro, también porque este grupo de gremios pedían paro y no llegaron a ir al paro con movilización, que es lo que podría ocurrir esta semana. Veo lejos que la CGT anuncie un nuevo paro para esta semana. Entienden ya que la reforma está cocinada y van a apelar a lo que ocurra en los tribunales, a presentar las distintas demandas una vez que se publique la ley en el boletín oficial. Convengamos que el viernes lo que se discute nada más es el artículo 44. Si la ley sale con el artículo 44 de las licencias o sin el artículo 44. Después no es que hay margen legislativo para que caiga, no sé, el FAL. Ese debate ya está saldado. ¿La ley lo permitiría un nuevo cambio? No. Lo que se discute es el texto con el artículo 44 o sin el artículo 44. Punto. Claro, Senado aprobó con el artículo 44. Diputados aprobó sin el artículo 44. Lo que tiene que decir el Senado es si insiste con su redacción. Nada más que eso. Nada más. Va a ser un trámite rápido. Un trámite rápido. No existe la opción de que se rechace el proyecto. Exacto. O sea, la única opción técnica para que esto no se transforme en ley es que nunca lo traten. Que el Senado nunca más trate esto y lo deje dormir y dormir. Que no haya quórum. Se ve muy difícil porque ponele que logren que no haya quórum este viernes, empieza el periodo de sesiones ordinarias y en la primera sesión el gobierno lo va a poner. Pero lo más probable es que este viernes se resuelva todo. Pero el Frexu lo que quiere es justamente avanzar con un plan de lucha incluso a mediano plazo. De hecho, fueron los primeros que comenzaron con las movilizaciones en las provincias, en Córdoba, en Rosario, para intentar convencer o también mostrar que en esos distritos donde gobierna en el caso de Córdoba el peronismo, pero no por ahí no confrontativo, bueno, había un nutrido grupo de trabajadores que pedían un rechazo a la reforma laboral. Bueno, Yarlora no los recibió, no le prestó atención y finalmente se ausentaron a la discusión en la Cámara de Diputados. Pero esto es lo que está sucediendo y hoy entonces se podría avanzar con ya la definición de cuál va a ser efectivamente el plan para este jueves y viernes. Seguramente sea paro con movilización el viernes, la movilización cuando se trate en el Senado este último tramo de la reforma laboral. La gente de FATE hizo un festival, ¿no? Sí, ayer hizo un festival ahí en la planta en Virreyes. Doy un panorama más general. Está tomada la empresa. Está tomada, la empresa no está aceptando la conciliación obligatoria, entonces la empresa... Los trabajadores están adentro. Los trabajadores están adentro, el festival de todas maneras fue afuera. Pensemos que donde está FATE se llama Barrio FATE, o sea, es realmente parte de lo que es San Fernando, en particular Virreyes, y un tercio de los trabajadores, estos 920 trabajadores el barrio era eso y un hotel, y cerraron los dos. Mira. Un hotel. ¿Un hotel o un telo? Es un telo. Un hotel alojamiento. Está muy cerca de la ruta para hacer un hotel. Lo cual va en contra de tu tesis, Roberto. Me parece que era un telo. También cierra no, cerró primero el telo. Cerró primero el telo. Se fundieron por No me queda claro cómo llegó esa información. Yo vivía ahí. De la zona. Yo vivía ahí. Pacheco es cerca. La veces que habrás pasado por la puerta. De FATE. Voy a salir de ahí, voy a seguir en el barrio FATE. Pero si vos lo trajiste. Yo traje el barrio FATE y un festival muy lindo. Dije hotel, además. Claro, él dijo hotel. Cuidadoso. Vos sola lo Y hotel trajiste. cerca de Panamericana es un telo, chicos, siempre. Raro que no sea. Pero bueno, es un barrio obviamente muy atravesado por FATE. Un tercio de los trabajadores de FATE viven en Virreyes o en San Fernando, digamos, son parte justamente de ese espacio, de esa comunidad. Entonces era un festival donde obviamente participaban también los vecinos y las vecinas de este festival, que fue muy multitudinario y que también dentro de la zona hay un conflicto con Yorgalos, que está muy cerquita de FATE, está a unas cuadras de FATE, y también el año pasado hubo un despidos en Avon, que también está muy cerca de ahí, estará a 20 cuadras, es como un polo bastante industrial de la zona norte. Entonces, bueno, estaban todos los trabajadores en solidaridad, obviamente, con esto que están viviendo los trabajadores de FATE, que están tratando de negociar justamente, por lo menos que se cumpla la conciliación obligatoria y la reincorporación de estos 920 operarios.
entendiendo que son 920 operarios contratados de manera directa por FATE, pero que también hay que hablar de todos los tercerizados que se van a quedar sin trabajo a partir de este cierre de, bueno, una planta que está viviendo, por un lado, las consecuencias de una importación indiscriminada, pero también una decisión de parte de Madanes Quintanilla, que es el dueño de FATE y de Aluar, bueno, de abandonar, si se quiere, ese rubro y pasarse directamente al aluminio. Ahora a las 12 hay audiencia por el marco de la conciliación obligatoria en la Secretaría de Trabajo, presencial. Veremos si se presentan los representantes de la empresa, Claro. que son los que ahora no están cumpliendo porque amaneció hoy la empresa una vez más con las puertas cerradas con candado y cadenas. Hay 2 empresas más, ¿no? De cubiertas. Ahora, si 8 de cada 10 cubiertas que se usan en el país son importadas, si la industria, además de máquinas agropecuarias, qué sé yo, hermosa que tenemos en Santa Fe, la están destruyendo, ahora se puede importar máquinas usadas. Si creció un 60% la importación de vehículos en Argentina y a la vez está deprimiendo el mercado local, no sé cuánto van a durar las otras empresas. Bueno, lo que tienen las otras 2 son Pirelli y Bridgestone, siempre me costó decirlo. Pueden irse del país, por más que sean Sí, pueden irse del país. Lo que tienen ellos es que ellos se importan a sí mismos. Eso es cerrar, eso es tener una oficina de importación. Sí, FATE, bueno, obviamente al ser argentina no tiene esa posibilidad. Lo interesante de FATE también era que se había especializado, sobre todo en el último tiempo, en lo que tiene que ver con neumáticos para el agro. Entonces tenía que ver en esa comunicación con esa industria de maquinaria agrícola desde y para Argentina. Todo eso es lo que se está desguazando en este momento. La postura de los trabajadores de ATE, del SUTNA, es el de la reincorporación total de los trabajadores. Tienen herramientas también para sostener esta lucha, pero parece ser una lucha que va a ser larga. No, el tema es la gravedad del mercado, porque vos podés decir, bueno, no sé, empresa recuperada, como sea, y se quedan los tipos. ¿Y a quién le venden? Claro. No, eso es cuando tenés política de Estado. Ahí es cierto lo de China, pero si vos abrís el mercado. Obvio, claro. Entonces, otros países no lo hacen. La semana pasada, Meloni anunció una ayuda a Pirelli justamente por este mismo tema. Fabrican neumáticos, le vienen más barato de China, el Estado italiano intervino. Y ahí, pero el Estado tiene que intervenir, en decir, bueno, protegés y a la vez después negociás también con el grupo local o con las multinacionales por ese mercado local y dice, no, bueno, pero vos no vendas un 50 o un 60% más alto. Esto es parte de toda una La medida antidumping debería estar relacionada absolutamente con la negociación de precios con la empresa. Claro, entonces vos decís, bueno, ¿y cuál va a ser tu política exportadora? Y entonces vas a tener políticas de subsidios o políticas financieras a tasa preferencial, pero bueno, es integral la intervención del Estado, no es simplemente, bueno, te protejo o te desprotejo. Ni siquiera tienen los funcionarios para hacerlo. Tienen un grupo de tipos que están desarmando todo. Ahí Renú escribió en página donde el secretario de Comercio, Levinie, dijo, bueno, Argentina tampoco importa bananas. Y haciendo la comparación, bueno, no importa bananas porque, bueno, no hay, bueno, tampoco, bueno, vamos a tener... Martínez Dios fue el que dijo es lo mismo acero que caramelos. Exactamente, el secretario de Comercio Interior, el secretario de Comercio de Martínez Dios. Exactamente. Igual, exactamente. Ayer uno de los trabajadores, cuando estuvieron en el acto, tocaron bandas, pero también marcaban un poco la línea, y decía, bueno, no nos queda otra. Porque además son plantas de personas que trabajan hace 20, 30 años. Es gente más bien grande, digo, una persona de 50 años que trabajó toda su vida como operario industrial. ¿De qué va a trabajar ahora? O sea, realmente son 920 personas que más allá de lo ideológico, más allá de la pelea por la industria argentina, no les queda otra que pelear por su puesto de laburo. Y podemos además trazar una línea uniéndolo a lo que charlábamos recién sobre lo del sábado, lo del viernes, perdón, el viernes probablemente se va a transformar en ley la reforma laboral. Ahora, la reforma laboral no termina en el momento en el cual se aprueba la ley, sino en el momento en el que se implementa. Y me parece que va a haber mucha más resistencia de abajo hacia arriba que la que hubo en el Congreso, que vamos a encontrar más resistencia entre los propios trabajadores que entre los que se supone que lo representan. Ahora, a esta hora, tengo entendido que está tomado el fuero del Tribunal del Trabajo por parte de trabajadores judiciales que saben que cuando se implemente esta nueva ley, todo el trabajo que tienen se va a otro lado y ellos... Bueno,
FATE, esto pasó antes de la reforma, pero también muestra que el trabajador no se va a la casa silbando bajito y con las manos en los bolsillos, sino que hace algo para tratar de mantener su fuente de trabajo. Y cuando empecemos a ver el mes que viene que la gente llega a trabajar y lo recibe el de Recursos Humanos con el recibo en la mano diciéndole, mirá, este mes vas a cobrar 300 lucas menos y ahora en adelante también, porque todas esas horas extras no te las pagamos más. Y el domingo tenés que venir. Bueno, creo que eso también va a generar otra capa de conflicto. En el editorial hay un robot cambiando los cables en un palo eléctrico, si lo pueden poner. Fabuloso. Hay distintas estimaciones de cuánto... Ahí está, ¿ven? Que están en YouTube. O sea, no hace falta más trabajadores, los que vos ves ahí subidos arriba del palo. Hay distintas estimaciones, pero se habla de que en 18 meses estarían reemplazados el 50% de los trabajos administrativos. No, administrativo no es nada más que la oficina administrativa, y que entre 2 y 5 años estarían reemplazados el 50% de todos los empleos en el mundo. Entonces, en vez de estar hablando, número 1, bajemos las horas y repartamos. A ver, vamos a dividir la cuestión del trabajo en el ser humano en 2 facetas. Una, los ingresos que necesita, y otra es que es parte de su vida. El empleo, nuestra profesión, nuestro interés, es parte de nuestra dinámica laboral. No vivimos todo el día tirados sin hacer nada. ¿Sí? Parte, o sea, ¿viste? Freud decía el amor y el trabajo. Bueno, ¿qué se hace? ¿Cómo es una sociedad que no trabaja? Entonces, tendríamos que estar pensando, dividir el trabajo que hay entre todos, decir, bueno, no trabajemos más 8 horas, empecemos trabajando 6, después vemos si bajamos a 4, y cómo generamos los ingresos para que al mismo tiempo nos mantengamos. Bueno, ese es el debate que habría que dar en una sociedad inteligente, racional, ¿sí? Y estamos viendo cómo cargarle más horas. La gente está trabajando 9, 10 horas en su empresa y después 3 o 4 en una aplicación. No puede pagar ni siquiera el colectivo, una situación desesperante. Esto con la complicidad de buena parte de la clase dirigente y con otra parte que tiene las ganas pero no la fuerza hasta ahora, ¿no? Que parece que no tuviera con qué confrontarlo esto. Pero la verdad es que todos los días, la idea es pasarles todos los días el mundo de la inteligencia artificial y de los robots, porque está ocurriendo eso, está ocurriendo, ya está pasando. No hay una sola forma de que ocurra. De hecho, las imágenes que veíamos recién son en China, donde la relación entre la tecnología y el trabajo se transita de una forma muy distinta que en Occidente. Los resultados son mejores, después uno podrá discutir un montón de cuestiones y además China no es imitable, con lo cual hay que buscar Se puede legislar. Mira, hay un caso de un portal en Argentina que ya reemplazó el 40% de su personal y el 40% de la producción de todo lo que hace, lo hace con inteligencia artificial. Nosotros acá no reemplazamos a nadie. Cada uno de los empleados va adquiriendo la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial como herramienta propia. ¿Sí? Es decir, 2 formas de encarar. Bueno, eso no debería ser una decisión personal. Eso debería ser regulado. Y te digo más. ¿Sí? Tiene que ser regulado a nivel nacional, pero también en algún punto va a haber que empezar a discutir que va a tener que haber más control público sobre los algoritmos, porque no son individuales estas soluciones, son sistémicas. Bueno, el proyecto del peronismo que nunca salió a la luz, de reforma laboral, incluía que fueran públicos los algoritmos de las empresas, de las plataformas. ¿Por qué no lo dieron a conocer? ¿Por qué la gente no conoce No entiendo. Porque no hubo acuerdo en el texto final, hubo una primeriada también de un sector, y cuestiones que están pasando y no pudieron ponerse de acuerdo hay unos puntos básicos que difundieron, pero nunca pudieron plasmarlo en un proyecto unificado. Ahora, esas estimaciones de 18 meses, 24 meses, 5 años para reemplazar todos los trabajos son estimaciones técnicas. Pueden estar equivocadas, pueden ser ciertas personas estimaciones técnicas. Ahora, si entramos en un proceso de reemplazo de los trabajos en cortísimo plazo, porque 2 o 5 años es cortísimo plazo en términos históricos, la gente va a empezar a aprender fuego servers también. O sea, hay todo un sistema de fricción, de idas y vueltas, de política. Por eso también es importante que aparezca una alternativa que logre canalizar esa bronca, esa desesperación que está sucediendo en
algo organizado y que permita ser superador. Porque si no, lo que vamos a tener es un sistema que va a seguir avanzando mientras todo alrededor se prende fuego. Claro, claro. Si no se logra... Bueno, la verdad es que lo que pasa con Milei es eso, ¿no? Es un gobierno al que le va realmente muy mal. Cada vez hay más gente que está muy mal. La tendencia muestra que esto va a recrudecer en los próximos 3, 6 meses. Y sin embargo se lleva por delante todo en el Congreso y tiene un apoyo enorme. O sea, ahí hay una simetría que en algún momento yo supongo que se va a resolver. Pero ¿cómo puede ser que un gobierno que le va tan mal y todos lo dejan pasar, como se avanza con pelota dominada el tipo? Hay una visión muy corto plazo y que aparte tiene que ver con lo último que vos tenés a nivel de opinión pública, más allá de lo que vos tengas en encuestas. El último dato objetivo es el que te dan las elecciones. Hoy gran parte del sistema político se está rigiendo por por el resultado de las últimas elecciones. Con gran ausentismo. Que no lo tienen en cuenta en general en el análisis que hacen los dirigentes También a la hora de puede tomar crecer, estas como decisiones. en Mendoza, el ausentismo. Sí. Sí, no, y de hecho, ahora por ejemplo, yo preguntaba esto de qué pasa o qué está pasando, qué va a pasar con el DNU de la CIDE. Que el peronismo discutió mucho esto de que se podía hacer y se podía tratar durante el periodo de extraordinarias. Sí. Pero después no lo presentaron nunca para tratarlo. Está planchado. Está planchado. ¿Por qué está planchado? Porque no están los votos. Y uno recuerda todos los DNU que ampliaban facultades o presupuesto de la CIDE durante el último año y salían rechazados en el Congreso por diferencias muy grandes, tanto en diputados como en el Senado. Sí. Perdió muchos diputados y senadores peronismo, pero no perdió tantos como para que ahora no tengas los votos. Bueno, ¿se rompe ahora? Hoy había algún diario que anunciaba que era... El interbloque del Senado. Claro, el interbloque del Senado hoy puede avanzar en su ruptura definitiva. Nosotros hemos comentado, amagaron durante todo el verano lo que son Encuentro Federal, no, Convicción Federal. ¿Y quiénes son? ¿De qué provincias? Son de Catamarca, Jujuy, Salta. Son tres. No, San Luis. San Luis. No, Guillermo Andrade de Catamarca. Carolina Moisés de Jujuy, Sandra Mendoza de Tucumán. Esos son los tres más que están en situación conflictiva. Después hay uno de La Rioja y hay uno de San Luis, pero son los que se quedarían en el bloque. Entonces están viendo si se van o si se quedan en el marco de las discusiones. O sea, la primera fricción clara en una votación se dio con la aprobación del presupuesto. Estos 5 aprobaron el presupuesto. Le aprobaron el presupuesto a Javier Milei. Y a partir de allí se generó la tensión. Se generó un interbloque. Están todos dentro del grupo de Mayans, justamente. Y ahora están viendo si se van o no, porque lo que encendió la mecha en ese momento fue las intervenciones del peronismo en Tucumán y en Salta. Y la suspensión de afiliaciones. Exacto. Ahora, y a pesar de esto, votaron todos en conjunto en contra de la reforma laboral. De acá ninguno le dio votos a Milei para la reforma laboral. ¿Dieron quórum? No, tampoco. No, o sea, allí hubo un comportamiento unánime de todo el interbloque. Pero sí hay también fricciones porque, por ejemplo, hasta ahora el peronismo no presentó, como le hicieron una jugada en el reparto de las comisiones para quedar en minoría, es decir, es todo el antiquillerismo, mayoría, versus el peronismo. No han presentado representación todavía en las distintas comisiones. Y ellos, este grupo de 5 dice, sí, vayamos a las comisiones igual, y ahora que se está haciendo el reparto o que se empiezan a discutir incluso los cargos en lo que es la línea de jerarquía del Senado, con lo que va a ser mañana la sesión preparatoria donde se definen las autoridades, dicen, bueno, podemos eventualmente salir del bloque y avanzar con la integración de las comisiones y los cargos. Hay quienes piensan que este señor va a volver a ser presidente, ¿no? Tiene muchas posibilidades, yo creo que mide 70, 80, lo sumo 100. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Ahora sí, ¿cómo están? ¿Vos sos Mauricio? El que te aumentó los servicios. Pero no tanto como este hijo de... ¡Epa! ¿Cómo está el peluquín, Che, buen día. Che, ¿para qué me llaman hasta ahora? Ah, llamé yo. No. Llamé yo. Se disparó solo el teléfono, Roberto. No, o sea, no tenés nada para decirme. No, sí, ¿cómo que no? Anoche no me dejaron dormir en toda la noche porque ayer se hizo viral un video mío. Diciendo pelotudeces, sí. No sé si son pelotudeces. Ojo, ¿lo podemos ver? A ver qué dice la gente. Mirá este video. A vivir bien y punto, no hago... Para mí, insisto, el consumismo no es
no me ha movilizado. Tuve una época mucho más joven que era un poco más compulsivo. Ahora ya no me cambia nada, creo que no. Pero cuando se juntan con los magnates por el mundo, digamos, ¿de qué hablan, ponele, en esas reuniones? Tipo, ¿hablan de plata, de mujeres? Como hacen los hombres cuando se juntan, hablar de mujeres, no. Qué bueno. A mí también me votaron 3 veces, ojo. ¿De mujeres hablamos? Bueno, hablamos de todo, ¿no? Hablamos de Boca, el desastre de Boca. Hay que hablar, ¿no? Hay que hablar de lo mal que juega el Consejo de Mate, de Riquelme, ¿no? El otro día me junté con Andrés Ibarra, andábamos muy preocupados. Yo decía, bien temprano, ¿no? La última vez que mojó Cavani fue una medialuna. ¿Cómo puede ser? Nosotros no. Vos me vas a entender, Roberto. Cuando vos te juntás en el talar con tus amigos, ¿no? Sí. El gordo Pedos, ¿no? Cascarria. ¿Cómo se llama? Es el degollador. Carancha, Carancha. El negro tumba, ¿cómo es? El otro que despellejo, ¿cómo es? No sé los nombres. No me los estigmatices. Bueno, sí, esos. ¿De qué hablan, no? De minas. Y bueno, ¿qué van a hablar? ¿Del recién fallecimiento de Maquiavelo? ¿De qué vas a hablar? O del Thor de la panadera, ¿no? No. O sea, los hombres somos así, básicos. Somos básicos. Sí, vos sos básico. Bueno, yo soy hombre, por supuesto. Soy básico, hablamos de minas, de fútbol, del hipódromo, ¿no? De viejos burreros, ¿no? Que la risa le sale igual. Pues, la verdad, ¿no? Cómo evadir impuestos. ¿Cómo evadir impuestos? De eso habla. A ver cuáles son los mejores paraísos fiscales del mundo. A ver, Panamá, a ver, Seychelles. A ver qué lindo un pasaje acá, un pasaje allá. Cómo cagarle la indemnización a la sirvienta. Nada, las cosas básicas que hagamos los hombres. Lo ¿no? de todos los días es, ¿no? Sí, bueno, no sé. Nosotros no hablamos de eso, te aviso. No, ¿y de qué hablan? A ver, contame. ¿De qué hablan? De la última conferencia de Byung-Chul Han. ¿De qué hablan? Dale. De la película hindú. ¿La película hindú? Sí. Esa no la vi, que es del club de rugby hindú. Yo vi la de Casi, la del SIC. Buenísimas esas, no sé si la viste. Sí, hay un solo grupito de intelectuales de Pellegrini que hablan de otras cosas, ¿no? Como Ariel Ijalá, toda esa gente. Yo la verdad te digo, si esto fuese otro país, si esto fuese Bukele, va en cara de una, ¿no? Así nomás te digo. Mauricio, te tengo que dejar. No, bueno, está bien, no hay ningún problema, yo me tengo que ir a dormir, así que cuando quiera. Chao, abrazo. Un abrazo grande, los amo. Ya nos vamos, los dejamos en buenas manos, en las manos de Adrián Murano y sus verdades afiladas. Un abrazo a todos y a todas, chao. El Destape 1070. Radio y punto.